Buenos días, yo soy la doctora Julia María Martínez Morales, soy neumólogo pediatra y el día de hoy vamos a hablar sobre infecciones de vía respiratoria superior. Las infecciones de vía respiratoria superior, resfriado común, faringitis, faringoamigdalitis, son la segunda causa de consulta médica en el primer nivel de atención. Sin embargo, en nivel de especialidad, en pediatría, son la primera causa. Ocupan más o menos 70 millones de recetas por antibiótico anual. Entonces, por resfriados, por infecciones, por gripitas, 70 millones de recetas por antibiótico son realizadas por médicos de primer y segundo nivel. La mayoría son en lactantes, pero también son muy frecuentes en otras edades de la población. ¿Cuánto es lo normal que se enferme un paciente pediátrico al año? Lo normal es que sean de 2 a 8 y hasta 14 en los primeros 2 años, sobre todo en los niños que van a guardería o que conviven con otros pacientes pediátricos en cuidados diurnos. De 3 a 6 por año en niños después de esta edad, niños mayores o adultos. Entonces, es bastante normal que nosotros tengamos de 3 a 6 gripitas por año. No nos debe de hacer ningún ruido, ni nos debe de importunar el hecho de que nos enfermemos 3 o 6 veces. La mayoría de las ocasiones, estas infecciones son virales. Y a continuación, les voy a presentar 3 casos clínicos de lo más frecuente que tenemos en la consulta. El primero es un masculino de 2 años de edad, que se presenta en la consulta con rinorrea hialina, un poco de tos, mucho ataque al estado general y fiebre alta. A la exploración física vemos que tiene una adenopatía preauricular, que la conjuntiva del lado izquierdo está hiperémica y que las amígdalas están grandes, hipertróficas y con un exudado blanquecino bilateral muy abundante. Aquí el diagnóstico que podrían ustedes pensar de primera intención por las características clínicas de la faringe del paciente es que tiene una infección bacteriana. Sin embargo, al incluir la edad, la rinorrea, la presencia de tos y la adenitis preauricular, así como la conjuntivitis, podemos pensar en que es una infección por adenovirus. Por lo tanto, el paciente, a pesar de su grave ataque al estado general, no requiere tomar antibiótico en esta ocasión. ¿Qué hacer entonces cuando vemos un niño así? Explicarles a los papás, informarlos bien y darle tratamiento sintomático. ¿Por qué? Porque empezar a prescribir antibióticos por ahí puede tener riesgos y efectos secundarios que más adelante vamos a comentar. El segundo caso clínico es un masculino de 7 años de edad con un severo ataque al estado general también. Está postrado, se ve en muy malas condiciones, tiene odinofagia, tiene fiebre de 38.5, no tan alta como el paciente anterior. Y a la exploración física destaca la lengua blanca, una adenopatía cervical anterior y en la faringe petequias en el paladar blando, hiperemia de ambas amígdalas y no hay exudados. ¿Qué opinamos nosotros con este caso? Como no vemos exudados, podemos pensar que es algo viral. Sin embargo, el niño se ve en muy malas condiciones, no tiene tos y tiene fiebre, así como una edad de riesgo para infecciones bacterianas. Por lo tanto, en esta ocasión, podemos hacer uso de las guías para faringitis estreptocócica y utilizar diferentes escalas como la Fever Pain, que nos ayuda a utilizar los signos de riesgo en los pacientes que pudieran tener un cuadro compatible y clasificarlos por fiebre, amígdalas muy inflamadas, ausencia de tos, presentación menor a 3 días a partir del inicio de los síntomas y exudados purulentos como grupos de riesgo, en donde en el primer grupo no está recomendado dar un antibiótico y no está recomendado tampoco hacer un examen de cultivo faríngeo, nada más en los niños de edades en riesgo.
En el segundo grupo, según la puntuación, podemos utilizar los tests de antígenos o de detección rápida de antígenos para estreptococo del grupo A, y en los que definitivamente tenemos un puntaje entre 4 y 5, utilizar tratamiento de antibióticos empíricos. El antibiótico de elección sigue siendo una penicilina oral. Puede ser una dosis de penicilina benzatínica única o amoxicilina oral. En los pacientes pediátricos preferimos la amoxicilina por la facilidad que hay de conseguirla, por los mínimos efectos secundarios y por el sabor agradable que tiene. Por lo tanto, recomendamos que usen amoxicilina sola en pacientes que tengan un alto riesgo de faringitis estreptocócica. El siguiente caso clínico es una niña de 3 años de edad que tiene un cuadro de 2 semanas de evolución con fiebre, rinorrea abundante, verdosa y muy espesa y halitosis. A la exploración, además de lo que ya les comentaba de la rinorrea, vemos las amígdalas inflamadas, exudativas y descarga retronasal purulenta. El diagnóstico por el tiempo de evolución y la edad de la paciente es una rinosinusitis. Aquí es mucho más sencillo establecer el diagnóstico. Pero el tratamiento debe de ser encaminado y debe de ser enfocado en tratar la causa. Es decir, un esquema de antibióticos apropiado con la duración que se requiere. No es lo mismo tratar una faringitis estreptocócica que una sinusitis aguda. Esto varía en duración de antibióticos, a pesar de que el tratamiento de elección es el mismo. Y ya enfocándonos en el resfriado común, vamos a hablar de las recomendaciones y las guías para el tratamiento de este. Sabemos que es una enfermedad muy leve, autolimitada y causada por rinovirus en su mayoría. Hay otras causas del resfriado común, adenovirus, coronavirus, pero el rinovirus en sus más de 2.000 variedades es la más frecuente. Debemos de saber y considerar los tiempos que dura una infección viral. El inicio puede ser insidioso. En el primer día solo puede haber un poco de malestar general y odinofagia, y del segundo hasta el quinto o sexto día empieza la rinorrea. La fiebre se presenta después de las primeras 24 48 horas y al mismo tiempo que la fiebre inicia la tos. La fiebre se autolimita por lo general, desapareciendo entre el cuarto y el quinto día como máximo, y la rinorrea y la tos son los síntomas más persistentes. La tos en un resfriado común por lo general se resuelve al día 10 o 12, pero sabemos que puede durar hasta 15 o 18 días, sin que esto implique o represente una complicación en la infección. Sabemos que no es necesario tratar síntomas que no representan complicaciones. La rinorrea, por ejemplo, en el resfriado común, es un síntoma autolimitado que, si bien puede ser molesto para el paciente, suele durar entre 5 y 7 días. No es necesario que administremos medicamentos para controlarlo. La odinofagia y el malestar general pueden ceder a la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Y sobre la tos vamos a hablar un poco más adelante. En el tratamiento habitual, que todos estamos acostumbrados a ver prescrito o que los pacientes están acostumbrados a recibir, se incluyen mucolíticos, descongestionantes, antitusígenos, antihistamínicos, antivirales, medicamentos antigripales compuestos, que son muchas sustancias diferentes. Sabemos que ninguna de esas cosas que les acabo de mencionar es efectiva en contra del rinovirus. No existe ningún antiviral ni ningún medicamento que pueda eliminar de un momento a otro o que sea efectivo en acortar la duración de la infección por rinovirus, sobre todo porque esta es autolimitada y suele durar entre 7 y 10 días, generando una inmunidad en contra de esa cepa en específico. Los mucolíticos, que son uno de los manejos más indicados en el resfriado común, como el ambroxol, que es
de los tratamientos más frecuentes que se administran a los pacientes pediátricos, no tienen ninguna función. No es necesario dar un mucolítico para lisar las secreciones generadas por rinovirus, ya que por lo regular las secreciones ocasionadas por este virus son hialinas y bastante fluidas. Lo que se tiene que hacer es hidratar al paciente y ahorita les vamos a explicar cómo se puede lograr esto. Antitusígenos como dextrometorfano, codeína, esos medicamentos en los niños menores de 6 años están contraindicados. De hecho, todos los antigripales o antitusígenos que se vendan sin receta están contraindicados en niños menores de 6 años. En niños entre 6 y 12 años, los antitusígenos no deben administrarse porque tampoco tienen un efecto adecuado o favorable en la duración del cuadro. El hecho de que nosotros demos un jarabe para la tos en un niño pequeño nos trae riesgos de efectos secundarios. Muchos de estos jarabes actúan a nivel central, inhibiendo el estímulo o el reflejo de la tos. Por lo tanto, el efecto más grave que podemos obtener de ellos es depresión neurológica, datos de compromiso respiratorio e incluso paro cardiorrespiratorio y muerte por exceso de administración de opioides antitusígenos, como el dextrometorfano o la codeína. Entre otros efectos que podemos encontrar con estos medicamentos son los efectos anticolinérgicos. Los niños también pueden ponerse muy rojos, muy inquietos, irritables y ver síntomas similares al de una intoxicación por este grupo de medicamentos. Los antivirales, que han sido recientemente muy prescritos por los pediatras como un estímulo para los papás en el sentido de ayudarlos a pensar que estamos haciendo algo por el bebé, no tienen tampoco efecto alguno. Efectos secundarios que se hayan encontrado en los antivirales y que pongan en riesgo la vida de los pacientes son pocos. Sin embargo, no acortan el cuadro y son medicamentos caros. Por lo tanto, no deben usarse. Los descongestionantes, vasoconstrictores como oximetazolina, nafasolina o algún otro de esa misma familia de medicamentos también son peligrosos de usar en niños. Pueden generar, número uno, una vasoconstricción importante que produzca un sangrado nasal o lesiones en la mucosa y además cuando se usan sin conciencia de horario por más de 2 o 3 días pueden generar un efecto paradójico que hace que el niño se sienta más congestionado y que las secreciones sean más difíciles de eliminar. Por lo tanto, no están indicados. Los antihistamínicos no tienen papel alguno en el resfriado común o la gripe porque solamente espesan un poco más el moco. La comezón, el lagrimeo, la rinorrea que se generan en el resfriado común no son directamente producidas por un efecto histaminérgico, no es una reacción alérgica, es una reacción inflamatoria a una respuesta viral. Por lo tanto, los antihistamínicos no nos van a ayudar a disminuir los síntomas ni a mejorar el cuadro. Podrían, hasta cierto modo, en niños más grandes o adultos, generar sensación de descongestión, pero no debe ser algo que indiquemos rutinariamente. Y finalmente los antigripales compuestos, que por lo general tienen un analgésico, un antiviral y antihistamínicos. Estos son medicamentos que reúnen las características de todo lo que ya les mencioné anteriormente y así las posibilidades de generar efectos secundarios, sin ofrecer ninguna ventaja a los pacientes. Por lo tanto, están mucho menos recomendados porque además las dosis de ellos son calculadas con menor eficacia que si las calculamos por separado de cada uno de los medicamentos. Por lo tanto, es un poco más peligroso usarlas en niños o en pacientes pediátricos. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar? En niños de 0 a 12 años
Lo recomendable es que sean analgésicos y antipiréticos solamente. La gripe se quita sola, el resfriado común se autolimita. Eso es lo que hay que explicarles a los papás. Hay que decir que le vamos a ayudar a que se sienta mejor y usar un medicamento de acuerdo a la edad del paciente. En los mayores de 12 años, como les comentaba, los descongestionantes solamente pueden usarse en caso necesario, no de rutina. Y entonces ustedes seguramente se están preguntando si esto se cura con magia o si les vamos a dar alguna hierbita que tenga propiedades específicas para curarlo. La respuesta es que tal vez sí. ¿Qué es lo que dicen las guías? Las guías actualizadas en el 2016 y 2017 para el tratamiento del resfriado común en los pacientes pediátricos nos dicen que para aliviar los síntomas utilicemos tratamientos de confort, es decir, medidas de sostén que hagan que el niño se sienta bien sin que necesariamente se tenga que acortar el periodo de duración. Lo primero que podemos hacer es quitar la tos que es tan molesta y la congestión de la nariz. Esto se hace administrando miel o bebidas calientes. La miel está autorizada para su uso en mayores de 1 año. En menores de 1 año no está recomendada por el riesgo de botulismo. Lo que se sugiere es que se administren de 2.5 a 5 mililitros de miel cada 8 horas, que puede estar a cucharadas o mezclada con otras bebidas. Esto es en un té, en una bebida caliente, en un poco de limón, para que el niño deguste la miel y con la textura que tiene se lubrique la laringe y se inhiba un poco el reflejo de la tos mediado por los receptores que ahí se encuentran. Número 2. La solución salina. Hacer aseos de la nariz ayuda mucho a que las secreciones se vayan eliminando y sobre todo previene complicaciones como la sinusitis y sobreinfecciones. ¿Por qué? Porque hacemos un lavado mecánico y sacamos todos los desechos celulares y los mocos que se quedan atorados en senos paranasales en la nariz y que se producen como descarga retronasal posteriormente. Entonces, ¿cómo hacer los aseos de la nariz? Esto depende de cada uno de los padres. La técnica que quieran utilizar es con la que se sientan más cómodos. Hay algunos que son un poco más toscos, hay algunos que son más gentiles, pero en general se recomienda utilizar solución salina en spray, que pueden encontrar como las diferentes marcas de agua de mar. Posteriormente, asear con la perilla si el niño es mayor a 6 meses, hacer lavados nasales con jeringa con la misma solución salina o colocar gotas de solución fisiológica en niños más pequeños. Se puede hacer esto cada vez que sea necesario. No es importante llevar un horario ni hacerlo reglamentariamente 2 o 3 veces en el día, sino cada vez que el paciente esté congestionado o se escuchen secreciones, podemos realizar un aseo de la nariz. La solución, en caso de que no se pueda comprar o que el agua de mar sea cara, se puede preparar en casa con 1 litro de agua, 1 cucharada y media de sal y media cucharada de bicarbonato para lograr la osmolaridad necesaria y que se puedan hidratar esas secreciones. El hidratar a los pacientes abundantes líquidos, independientemente de las características de los mismos, es decir, elevar el consumo de agua, fluidifica las secreciones y lubrica la mucosa respiratoria, hace que el líquido periciliar que se encuentra a lo largo de todo el epitelio respiratorio se mantenga húmedo y que sea más fácil para los cilios trabajar y barrer esa secreción. El siguiente paso son las bebidas calientes. Los tés, caldos y leche tibia son superiores al medicamento placebo. ¿Por qué? Porque con el calor podemos, además de generar una vasodilatación y algo de desinflamación, se inhibe el reflejo de la tos que está generado por los receptores en la parte posterior de la nariz, en la laringe e incluso en la trompa de Eustaquio.
Los antipiréticos y antiinflamatorios solamente pueden usarse si están recomendados. ¿Cuáles son los recomendados? Paracetamol e ibuprofeno, solamente. No se recomienda usar, ni me recomienda usar naproxeno, no se recomienda diclofenaco, ni metamizol, ni otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que habitualmente se indican a libre demanda, que las mamás están acostumbradas a usar, pero que en realidad no están autorizados para su venta en pacientes menores de 6 o 12 años, según sea el caso. Estos recomendados, paracetamol e ibuprofeno, hay que usarlos a dosis correcta y en el paciente correcto. En el niño menor de 6 meses se recomienda que solo sea paracetamol. A partir de los 6 meses se puede dar el ibuprofeno. La dosis hay que consultarla según el peso del paciente y calcularla según la presentación del medicamento que vayamos a indicar. También se debe de informar a los padres sobre el hecho de que si ellos administran una dosis no adecuada de estos medicamentos, el niño puede tener riesgos de intoxicación. Y finalmente, dulces o caramelos. Estos se indican en niños más grandes, en los que no representan un riesgo de asfixia o ahogamiento, y ellas se deben usar cuando la tos sea muy irritante. ¿Cuáles dulces? Los que sean de la preferencia del médico o de los padres. En conclusión, con todo lo que les he comentado, sabemos que los síntomas solo se deben tratar en caso de que sean muy molestos o que interfieran con la calidad de vida del paciente afectado. Hay muchas otras terapias no comprobadas, como el uso de suplementos alimenticios, la vitamina C y algunas otras tendencias que recientemente se han ido poniendo de moda. Sin embargo, mientras no haya nada escrito en las guías, no sugerimos que sigan estas recomendaciones. El uso de antibióticos es una pregunta frecuente. ¿Qué pasa si le damos a un niño antibiótico en un resfriado común o en una faringitis viral? Lo que hacemos es no acortar el periodo de duración, no vamos a modificar la clínica del paciente y lo que sí podemos hacer es que se incrementen las resistencias bacterianas, que el paciente se colonice con gérmenes frecuentes como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae. Generar reacciones alérgicas a medicamentos que no necesitaba y efectos adversos relacionados con el uso de ciertos medicamentos específicos. Ahora, ya vimos la infección habitual. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Preocuparnos cuando el paciente tiene fiebre persistente que se acompaña de síntomas respiratorios como sibilancias, estridor, respiratoria evidenciada por la mamá, rechazo al alimento o un grave ataque al estado general. En esta temporada, con estos síntomas, nosotros podemos pensar en una infección tipo influenza o en alguna infección de la vía respiratoria inferior, como neumonía, bronquiolitis o alguna otra de las infecciones más graves del sistema respiratorio. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Qué es lo que podemos hacer en casa o qué es lo que puede hacer el médico de primer contacto, ya que conoce las guías, pero para recomendarle a los pacientes que no se enfermen? Número 1, hacer hincapié en la higiene. La higiene, que es baño diario, lavado de manos, cambio de ropa, no contacto físico estrecho con gente que pudiera estar infectada, es una de las medidas más importantes para la prevención. En el invierno estamos acostumbrados a que los pacientes nos dicen, no bañé al niño en toda la semana, no abrimos las ventanas, estamos todos encerrados y muy calientitos en casa, pero la higiene es uno de los pilares fundamentales para esto. Si estas medidas no se llevan a cabo, los pacientes, aunque sean inmunocompetentes, tienen mayor riesgo de infecciones. La nutrición es básica. La nutrición completa, balanceada y adecuada para la edad. Eso no significa que tengamos que suplementar al paciente si eso no es posible.
Con que lleve una dieta completa para su edad será suficiente. Vitaminas como vitamina C, A o D pueden ayudar a disminuir un poco las infecciones. Sin embargo, si no hacemos las otras medidas, no vamos a lograr que esto se prevenga con el solo uso de las vitaminas. Hay otros complementos como zinc y probióticos que podrían estar considerados en la prevención de infecciones respiratorias. Y esto es porque en cierto modo regulan la inmunidad y los probióticos favorecen un equilibrio en la microbiota intestinal. Pero la única medida que podemos implementar en el centro de salud y que podemos supervisar por los padres es la vacunación. Ahorita la vacunación de la influenza en esta temporada es muy importante. En todos los pacientes mayores de 6 meses se recomienda administrar una dosis anual. Si es la primera vez que el niño se vacuna, hay que colocar una dosis inicial y 4 semanas más tarde una segunda dosis. Y a partir del año siguiente, una estacional cada año. En adultos jóvenes, mamás, mujeres embarazadas, abuelitas, tíos, primos, hermanos, todos hay que vacunarse. Entonces, es muy importante que ustedes manden a los pacientes a que se apliquen la dosis de vacuna. ¿Cuál es la vacuna recomendada a la que se tenga acceso? Hay vacunas trivalentes, hay vacunas cuadrivalentes y diferentes modalidades de las mismas, de virus muertos, de virus vivos atenuados, dependiendo de la institución donde la pongan, de la marca de la vacuna, pero eso finalmente en nuestro medio no representa un riesgo. Lo único que no se deben administrar son las vacunas inhaladas. En conclusión, para dar un tratamiento adecuado de las infecciones de vía respiratoria superior, es imprescindible identificar la causa. Sabiendo que es viral, nosotros vamos a poder implementar las medidas que ya les recomendé y tener buenos resultados posteriores a que la infección se autolimite. Hay que informar y hablar y explicar muy bien a los padres. El que nosotros hagamos una cultura de un manejo adecuado va a repercutir en mejores resultados en los pacientes, mucho menos indicación de antibióticos que no sean necesarios y menor riesgo de complicaciones y de efectos secundarios de los medicamentos. Y saber que hacer prevención también es una medida en contra de la diseminación de estas infecciones. Muchas gracias. Muchas gracias.